Sí, ya estamos entonces, como les decía, con el periodista, analista internacional, Eduardo J. Bior. Eduardo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Un gran abrazo para ustedes, para el personal de la radio y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, hoy se cumplen 100 días del comienzo de la guerra, Sí. Que es un número, digamos, de naturaleza simbólica, porque desde otro punto de vista no significaría nada en absoluto, pero lógicamente que quienes deseamos para los pueblos la paz, tenemos que preguntarnos qué tan cerca o lejos estamos de un arreglo diplomático en esta guerra que se vino incubando durante tanto tiempo y que finalmente el 24 de febrero de este año estalló y que al día de hoy se ha cobrado un alto costo tanto en vidas como en recursos materiales, en bienes, y que todos deseamos que tenga un buen final, aunque sabemos que no va a ser igualitario para cada una de las partes. Mira, a ver, sí, sobre definiciones siempre uno puede disputar. Para mí la guerra empezó hace 8 años y 2 meses. Uh-huh. Es decir, nunca, en ningún momento hubo paz en el este de Ucrania. Claro. Es decir, desde el primer momento del golpe de Estado del Maidán en febrero de 2014, cuando se constituyeron las milicias nazis, hubo hostigamiento de la población en el este de Ucrania con bombardeos permanentes, con escaramuzas. Lo que pasa es que no era una guerra de gran intensidad, como sucede desde febrero pasado. Uh-huh. Pero la guerra ya tiene 8 años. Claro. Lo que pasa es que los medios occidentales no se quisieron hacer cargo y los gobiernos occidentales tampoco. Se habla de 14.000 muertos hasta el inicio, digamos, de la segunda etapa. 14.000 muertos civiles. Civiles. Es una locura. 14.000 muertos civiles. ¿Y por qué no fue calificado de genocidio o de masacre, tanto por la opinión pública internacional como por Naciones Unidas, por ejemplo? Porque sería un tema un poco largo, pero el sistema internacional está desmontado. Es decir, en los últimos 20 años, desde que Estados Unidos y las potencias occidentales entraron en la estrategia de guerra permanente de amplio espectro, Uh-huh. se fueron desmontando todos los tratados de la época de la Guerra Fría que servían para tener para construir puentes entre las distintas potencias. Uh-huh. Y las Naciones Unidas han sido, por la vía financiera y por la vía del financiamiento, han sido copadas por Estados Unidos y el Reino Unido. De ahí viene ese discurso occidental de un orden internacional ajustado a reglas, que no se sabe cuáles son, porque las reglas existen. Las reglas están en la Carta de las Naciones Unidas, en las declaraciones de derechos humanos. Es decir, hay un montón de reglas y tratados. El problema es que como se los ha ido abrogando, o la Carta de las Naciones Unidas se incumple, porque recordemos que la invasión de Irak se hizo al margen de las Naciones Unidas. Sí. La destrucción de Libia y de Siria se hizo al margen de las Naciones Unidas. Entonces, claro, no hay reglas. Y por eso mismo es que no hay, el gravísimo problema que tenemos ahora es que no tenemos organismos en condiciones de mediar. No hay nadie. Es más, hay otro tema que digamos que sobre el que tengo entendido que vamos a conversar después. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estuvo a punto de romperse esta semana. Entonces, de ahí respondo dos cosas. Primero, ¿cómo fue posible que se produjeran esas masacres desde hace 8 años sin que ningún poder internacional interviniera, sin que en ningún momento se cumplieran los acuerdos de Minsk de 2015 para una separación de las fuerzas en conflicto en el este de Ucrania?
y de que las potencias occidentales no respondieran en ningún momento a los llamados de Rusia para sentarse a negociar un statu quo de seguridad para todo el este de Europa. Entonces, eso nuevamente te puedo responder la primera pregunta que me hiciste. No tengo la menor idea cuándo se va a llegar a una negociación. Hubo una negociación muy avanzada a fines de abril, es decir, donde Ucrania y Rusia estaban a punto de ponerse de acuerdo, y después los asesores británicos del presidente Zelensky le dijeron que de ninguna manera. Qué bárbaro, es un títere este hombre. Obvio. Sí, sí, claramente, qué trágico. El problema es que es un títere de varios titiriteros al mismo tiempo. ¿Así más de uno? Bueno, tiene Yo entendía que en su entorno inmediato tiene reconocidos militantes nazis, confesos, nazis, como Dmitry Yarkush. Del otro lado tiene como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas un general, el general Zaluzhny, que es un general de carrera, pero muy ligado al ejército británico. El propio Zelensky responde a la familia Biden, y a través de la familia Biden, lógicamente, a la familia Obama y a la familia Clinton. Y por el otro lado, los propios nazis que ganan la autonomía. Eso es el poder en Ucrania hoy en día. Sí, claro. Ahora, ahí me quedo un poquito en Ucrania. ¿Cómo se leen las declaraciones de Kissinger, donde plantea que, bueno, para cerrar este pleito, Ucrania debería ceder territorio a Rusia? Porque parece una voz altamente calificada la de Kissinger como estratega del Departamento de Estado de los Estados Unidos durante muchos años, y prácticamente llevaría, digamos, al desmembramiento de Ucrania y al derrumbe político de este títere. Ucrania se va a desmembrar de todas maneras. Es decir, eso es inevitable ahora porque se ha demostrado que no existe ninguna élite dirigente en condiciones de mantener unido al país. Es decir, eso es un poco lo que ya se venía viendo desde hace muchos años en las luchas entre los distintos clanes oligárquicos. Acordémonos de la Revolución Naranja en 2005. Es decir, en la Ucrania independiente nunca hubo nadie en condiciones de mantener unido ese país. Que además es una construcción como entidad jurídica, es una construcción arbitraria, porque es el resultado de los agregados que Lenin le hizo a la Ucrania zarista, que era muchísimo más pequeña y estaba reducida propiamente al área de los ucranianos, de origen. Y Stalin, después de la Segunda Guerra Mundial, le agregó los territorios occidentales, hasta el Cárpato, hasta los montes Cárpatos. Entonces, es decir, no es una entidad crecida históricamente. No hay una pertenencia común que se haya desarrollado a lo largo de los siglos, como sí hay en otras realidades. Por ejemplo, los países bálticos, aunque tienen una proporción muy importante de población de origen ruso, sí tienen minorías que a lo largo de los últimos 4 o 5 siglos, incluso en el caso de Lituania todavía casi 1000 años, se fueron consolidando como grupo étnico territorial. Claro. No es el caso de Ucrania. Entonces es muy difícil mantenerla junto. A eso se le agrega la política suicida del clan oligárquico actual, el que apadrinó a Zelensky, ¿cómo se llama este hombre? El Igor Komsomolsky, ligado a amigo de George Soros,
Es decir, que hay gente que prioriza una conducta ideológica por sobre el realismo de mantener junto a algo que es muy difícil de mantener junto. Claro. Kissinger es un criminal. Uh-huh. Las cosas que hizo en Vietnam, las cosas que hizo en Chile y en otras partes del mundo en los años 70 se lo convierte en un criminal. Pero es realista. Kissinger es un tipo realista y además ligado, dependiente en forma directa de una rama de la casa Rothschild en que están interesados en mantener el statu quo y se dan cuenta que no se puede seguir la línea aventurera de los neoconservadores que están hoy en el gobierno norteamericano, es decir, de Anthony Blinken, de Sullivan en el Consejo Nacional de Seguridad, así gente que cree que puede restaurar el imperio universal mediante guerras en todas partes. Entonces Kissinger lo que hace es advertir no podemos, y en eso casualmente Kissinger coincide con el Pentágono. El Pentágono también piensa así. Pero por eso es que no le han dado armas, no le han dado cohetes de alcance medio a Ucrania. Por eso que no le dieron al principio, acordate al principio de la guerra, el secretario de Estado Blinken quería una zona de exclusión aérea. Sí. Y el secretario del Pentágono, Austin, le dijo claramente, de ninguna manera, porque eso no llevaría a la Fuerza Aérea Norteamericana a enfrentarse con la Fuerza Aérea Rusa. Que es algo que no le ven ningún sentido. No quieren. El general Miley, el jefe del Estado Mayor Conjunto, lo dijo con mucha claridad el otro día en la ceremonia de graduación de West Point. No estamos en condiciones de ir a una guerra contra Rusia. La guerra moderna es completamente diferente a lo que hemos venido haciendo nosotros. Esta guerra de combate en las ciudades, en pequeñas unidades autónomas, con la combinación de fuerza aérea y cohetería, Estados Unidos no la tiene. No está organizado para eso. Estados Unidos está organizado para la estrategia como en Irak o en Afganistán, es decir, desembarcar, destrozar todo e irse. Qué interesante eso. Vamos al segundo tema del día de hoy, porque así nos da el tiempo, que nos quedan unos minutos. Sí. Vos en una nota has planteado que en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se ha abierto una posibilidad para la distensión mundial. Como el título suena como ¿por qué en la Organización Mundial de la Salud puede abrirse esta posibilidad? Me encantaría que la pudieras desarrollar para los oyentes y para mí también. Porque la salud se ha convertido en uno de los campos de batalla de esta guerra mundial en cuotas que estamos viviendo. Es decir, al margen, yo no puedo decidir si la pandemia de COVID-19 fue producto de un acto intencional o fue un accidente en un laboratorio en China que está financiado por una fundación de Bill Gates. Sí. Pero está claro que apenas estalló la pandemia, es decir, la política de los laboratorios norteamericanos fue concentrar la producción de vacunas genéticamente manipuladas y no proveerlas a grandes franjas del mundo, por ejemplo África. Y en América Latina todavía hay países que vienen muy retrasados con la vacunación. Son vacunas genéticamente manipuladas que se están probando en vivo en seres humanos, en millones y millones de seres humanos, y han ganado fortunas, es decir, no solamente en el campo de la industria farmacéutica. Los 8 hombres, porque son hombres, más ricos
de Estados Unidos, que son los mega millonarios del mundo, es decir, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Jeff Bezos, justamente estaba tratando de acordarme el nombre del dueño de Amazon. Esa gente ha ganado fortunas inconmensurables durante la pandemia. Bien, en la Organización Mundial de la Salud se hizo, la semana pasada se hizo la Asamblea Sanitaria Mundial, la anual, que se hace anualmente. Estados Unidos ya había presentado en enero para tratar en esta asamblea una reforma al Reglamento Sanitario Internacional, o sea, el reglamento interno de la Organización Mundial de la Salud, y una propuesta de un tratado internacional sobre vacunas, sobre pandemias, perdón. La propuesta de reglamento interno establecían la formación de un comité de emergencia que gobernara la Organización Mundial de la Salud junto con el director general, y que tuviera las atribuciones de declarar dónde se estaba produciendo una emergencia sanitaria internacional, aún contra la voluntad y la decisión de los estados en donde eso estuviera sucediendo. Y aún también al margen de la voluntad de los estados con gobiernos democráticamente elegidos, ese comité de emergencia podía recomendar medidas vinculantes, o sea, medidas que el Estado no podía rechazar. De ese modo se establecía una normativa de tratamiento estándar para emergencias sanitarias, no solamente entendidas como epidemias o pandemias, sino, por ejemplo, se podría incluir allí una epidemia de obesidad. ¿De obesidad? Por ejemplo, es uno de los ejemplos que se propuso, para que se entienda la amplitud de la intervención política que este comité de emergencia hubiera tenido sobre la Organización Mundial de la Salud. Teniendo en cuenta que también se puso a discusión de la Asamblea, aumentar las cuotas de los Estados miembros para que lleguen en el año 2030 a financiar el 30% del presupuesto de la OMS. Entonces me vas a preguntar, pero ¿y quién está financiando el resto? Hoy los Estados miembros solamente financian el 16% del presupuesto. Más del 50% lo financia directa o indirectamente Bill Gates. Eso es una vergüenza para los Estados miembros. Para toda la comunidad mundial. Así es. Y el resto lo financian otros, entre comillas, filántropos, o sea, megamillonarios que ponen plata para, obviamente, no la ponen gratis, la ponen para que se tomen decisiones a favor de determinados medicamentos, a favor de determinadas vacunas. Claramente. ¿Y de dónde surgiría entonces la posibilidad de una distensión? Con el ingreso con dos cosas. Primero, la Asamblea rechazó mayoritariamente tratar la reforma del reglamento interno y el tratado sobre pandemias. Lo postergó a la Asamblea, el compromiso fue postergarlo a la Asamblea de 2024, o sea, dentro de 2 años. Y al elegirse el nuevo directorio del organismo, se incorporó por primera vez a la República Popular China. Ajá. Entonces, eso va a establecer un equilibrio de poder. Se incorporaron China, Brasil, que Brasil tuvo una actitud muy militante contra el reglamento interno. Mira. Esto es muy interesante, ¿no? Sí, Gobierno de Bolsonaro, pero sobre todo alto mando militar brasileño. Esto es muy interesante a tener en cuenta nosotros que somos vecinos. Se incorporaron Malasia, Egipto, otros países. Se incorporaron 12 países
al directorio de la Organización Mundial de la Salud. Y esto obviamente con el poder de China y el peso que tienen países como Brasil o que tiene Egipto, es decir, va a establecer, lo digo con mucho cuidado, puede establecer un contrapeso al poder de Bill Gates dentro de la OMS. Yo obviamente no estoy en los pasillos de la alta diplomacia sanitaria internacional, no puedo saber si ha habido algún negocio, si Gates le ha prometido al gobierno chino algo, o si va a ser beligerante la convivencia dentro del directorio. Pero por lo menos entran poderes de Estados miembros no comprometidos, por lo menos en su política general, con la política de los grandes laboratorios, y por lo tanto en condiciones de establecer un balanceo. Es decir, se establecería un cierto equilibrio en la política de la Organización Mundial de la Salud, que como la política de promoción de pestes y pandemias es parte de la estrategia general beligerante de las principales potencias occidentales, implica una coexistencia a nivel general, no solamente a nivel de la política sanitaria. Claro. Bueno, una muy buena noticia. Voy a aprovechar que me quede algún minutito para por ahí sacarte de este foco y venir un poquito más a América Latina, que lógicamente la cantidad de temas es infinita y me encantaría tenerte todas las semanas, pero tampoco voy a molestarte tanto. ¿Cómo estás viendo la situación en Colombia? Hemos tenido una primera vuelta con alguna sorpresa, es decir, se ratificó lo de Gustavo Petro, pero no sé si estaba previsto, parece que fue una sorpresa lo de Rodolfo Hernández. ¿Cómo estás viendo vos que se enfilan las cosas para la segunda vuelta? Empiezo por la última parte. Lo de Rodolfo Hernández se empezó a vislumbrar en las últimas semanas de la campaña. Es decir, desde principios de mayo, cuando se vio que empezaba a empujar, recabando un poco de información sobre quién es Rodolfo Hernández, uno podía darse cuenta que evidentemente alguien estaba cambiando las fichas de Federico Gutiérrez, es decir, del uribismo a esta derecha extrema. Es decir, salir del uribismo, que es bastante, ya muy derecha, sí, ya lo creo. A la derecha extrema de Rodolfo Hernández. Es decir, yo creo que lo que los círculos empresarios, los principales círculos empresarios colombianos, se han dado cuenta que con el uribismo que gobernó los últimos 20 años ya no pueden seguir. Es decir, que están demasiado desprestigiados y deslegitimados, y entonces lo que acudieron es a una solución entre comillas apolítica, es decir, enemiga de la élite, de todo el sistema político, y que lo único que acentúa es la lucha anticorrupción. Claro. Que es un eje que efectivamente al pueblo colombiano le importa mucho. Recordemos, y esto es muy importante, a diferencia de otros países latinoamericanos, en Colombia hay una base popular conservadora que viene de siglos, viene desde la independencia. Es decir, Colombia tiene una división histórica entre el centro y las periferias, particularmente entre los Andes y el Caribe, pero en este caso se sumó tanto la costa del Pacífico como las regiones del sur, es decir, particularmente Cauca y el Valle, que son muy importantes y muy combativos, se sumaron a la candidatura de Petro, que fue lo que le dio a Petro la posibilidad. Ahora,
hacer una suma aritmética de los votos de la derecha y decir Rodolfo Hernández sacó el 28%, ese Fico Gutiérrez sacó el 23%, ya está, ya pasaron el 50%, listo, es falso. Sí, es claro. falso por muchas causas. Primero porque hay un 46% de votantes habilitados habilitados que no fueron a votar. Uh-huh. Eso primero. O sea, ahí hay un potencial eventualmente movilizable y en nuestro programa en Rebelde el martes pasado entrevistábamos al sociólogo Rosenberg Ariza, quien nos decía que ellos estiman, cuando digo ellos, en el círculo más cercano a Gustavo Petro, estiman que si logran aumentar el número de votantes, por lo menos la mitad de ese 46% estaría dispuesto a votar por Petro. Bien. Eso primero. Segundo, ellos creen que están llevando la disputa semántica sobre el significado de la palabra cambio. Uh-huh. Es decir, todo el equipo del pacto histórico cree que es posible disputárselo a Hernández. Ajá. Obviamente, son conscientes de que es muy difícil porque Hernández tiene el apoyo de todo el sector empresario, tiene el apoyo de los narcos, tiene el apoyo del ejército, de los paras, y tiene el apoyo de los medios. Y además el episcopado colombiano es muy reaccionario. Uh-huh. Entonces tiene todo la suma del poder oligárquico conservador de Colombia, son 200 años. Son conscientes en el equipo de Petro que es muy muy difícil, pero ellos creen que es posible todavía dar la batalla. Bien. Bueno, Eduardo, yo creo que vale esa batalla, que no va a ser sencillo, incluso ganando no va a ser sencillo, porque No, lo que se le viene después es un poder real que le va a poner no solo palos en la rueda, sino que va a boicotear todo ese proceso, pero de todas formas son batallas que hay que dar. Eduardo, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de participar en nuestro programa. No, al contrario, siempre un gusto hablar con ustedes. Bueno, y espero que dentro de no mucho tiempo volvamos a hacerlo. Cómo no, con muchísimo gusto. Dale, bueno, un abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hemos hablado entonces con el periodista, analista de política internacional. Un lujo tenerlo en nuestros micrófonos, Eduardo J. Biol.